Seguimos dentro del módulo de entrenamiento deportivo y en este segundo tema vamos a hablar de los principios del entrenamiento deportivo. Es una serie de principios basados en hechos científicos, tanto a nivel fisiológico como a nivel del ámbito de la psicología, donde lo que nos van a dar es las pautas en las que se debe basar nuestro entrenamiento con el objetivo de ir produciendo los efectos que aumentan el rendimiento del deportista a lo largo de todo el ciclo de entrenamiento. Y lo primero que debemos de tener claro es cuál es la importancia de la adaptación en el entrenamiento. Vamos a ver, nosotros entrenamos fundamentalmente para que el organismo del deportista sufra una serie de adaptaciones y esas adaptaciones provoquen el aumento del rendimiento. Hay que tener en cuenta que el organismo reacciona ante los estímulos provenientes del medio ambiente y se va adaptando, va mejorando su constitución, va evitando la destrucción tanto de determinadas estructuras, pero claro, eso va a pasar siempre que estos estímulos no superen una cierta intensidad. Si veis aquí en el gráfico de la derecha, donde hablamos de la ley del umbral o la ley de Schutt-Arnold, es necesario que los estímulos se encuentren en una zona óptima de carga, aquí representada en verde, porque los estímulos que no llegan a esa zona no van a producir efecto o van a producir muy poco efecto, y los estímulos que sobrepasen esa zona pues nos pueden llevar a una sobrecarga y a un sobreentrenamiento. Tenemos que distinguir dos tipos de adaptaciones: la genotípica, que es la adaptación al medio de toda una población, es decir, características que tiene toda la población que se desarrolla en determinado medio. Eso además va a producir una serie de transformaciones hereditarias. De hecho, que las siguientes generaciones pues, van a estar mejor adaptados a el medio en el que se desenvuelve su sociedad. Por ejemplo, los esquimales estarán bien adaptados a el frío y se producirá una serie de cambios en su organismo a través de los cuales ellos son capaces de resistir el frío pues mejor que uno de nosotros que llegará allí. Y luego tenemos la adaptación fenotípica, que es la adaptación de un individuo al medio en que se desarrolla. La otra, la genotípica, es a nivel poblacional, mientras que la fenotípica es la adaptación individual de cada uno de nosotros. Hemos de tener presente que para que se produzca una buena adaptación, los estímulos que van a excitar al organismo tienen que ser óptimos. Deben de mantener una relación con su capacidad de esfuerzo y tienen que producirse en un determinado momento. Si nosotros, cuando alguien empieza a hacer actividad física, le metemos una paliza impresionante para la que no está preparado, en lugar de su organismo reaccionar mejorando sus niveles fisiológicos, lo que le puede producir es el efecto contrario. Como hemos dicho anteriormente, para que se produzca la adaptación del organismo, la intensidad del estímulo debe superar el umbral, es decir, como veis aquí en un gráfico 3D, que es un poco a continuación del gráfico que veíamos en la anterior diapositiva, si establecemos esta línea azul como el umbral mínimo a partir del cual se producen determinadas adaptaciones, para que ese estímulo sea efectivo, tiene que estar por encima de ese umbral mínimo, el cual va a ser distinto para cada individuo y para cada condición, dependiendo de la condición física y otros factores. Por ejemplo, si nosotros somos unos deportistas que hacemos habitualmente entrenamiento de resistencia, nuestro umbral básico de resistencia estará bastante elevado. Sin embargo, si no hemos cogido ni una pesa en la vida, cuando hagamos cualquier trabajo de fuerza, pues evidentemente ese umbral estará mucho más para abajo, independientemente de nuestro tamaño, de nuestro peso, de nuestra condición. ¿De acuerdo? La forma en que podemos alcanzar el umbral puede ser mediante sumación de actividades físicas. Es decir, a lo mejor una carga por sí sola no logra alcanzar un determinado umbral, pero la suma de distintas cargas a nivel general, por ejemplo, varias actividades cuyos efectos de poca intensidad juntas hacen que se supere el umbral, va a provocar que sí que haya estímulos, un estímulo suficiente por encima del umbral. Por ejemplo, si yo soy capaz de correr 5 minutos
pero esos 5 minutos están muy lejos de esa zona umbral, pero yo consigo correr 5 minutos, caminar 10, correr 5, caminar 10, correr 5, caminar 10, pues evidentemente al final ese sumatorio de estímulos va a provocar que sí que se llegue a ese umbral de carga. Y por otro lado, otra forma de alcanzar es a nivel temporal, es decir, la actividad de baja intensidad cuya práctica continuada va a ir acumulando la intensidad hasta sobrepasar el umbral, ¿no? Os puede servir un poco también el ejemplo que os he puesto antes. Si yo estoy durante 2 horas corriendo y andando, pues esa suma de tiempos también va a hacer que al final mejore o ese estímulo provoque los efectos que yo quiero. El doctor Hans Selye explica la adaptación a través de un fenómeno que es el estrés, ¿vale? Nuestro organismo se va adaptando cuando sufre de un estrés. Eso sería el estímulo óptimo a partir del cual conseguimos efectos del entrenamiento. Él lo denominó síndrome general de adaptación y considera el estrés como el desgaste del organismo ocasionado por estímulos externos ante los cuales responde el individuo mediante ese síndrome general de adaptación para tratar de mantener el equilibrio que se tiene que producir dentro de nuestro organismo entre la situación de su organismo y el cambio que se produce por el agente externo. Aquí veis una representación gráfica del síndrome general de adaptación donde establece 3 fases denominadas fase de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. Este es el efecto producido por ese estímulo o ese estrés que altera la homeostasis, palabra que hay que tener muy presente dentro del entrenamiento, la homeostasis interna del organismo y que es a la que siempre tiende el cuerpo, por eso se producen esa serie de cambios. A través de esas cargas se va a activar la hipófisis, que es una glándula que se encuentra a la altura del cerebro, aumentando la secreción de una hormona que se llama adrenocorticotropina o adrenocorticótropa, la ACTH, que esa se va a encargar de estimular la actividad del córtex de las suprarrenales. Son unas glándulas que, si os acordáis que hablamos de ellas en bases anatómicas, liberan hormonas que van a estimular los mecanismos de adaptación como respuesta a ese agente excitante. Las reacciones de adaptación, desde el punto de vista de la actividad muscular, van a ser de 2 tipos. Por ejemplo, si el excitante es demasiado fuerte o actúa durante demasiado tiempo, va a producir una fase final de estrés, síndrome de agotamiento, es decir, vamos a tener que parar porque no podemos seguir haciendo el esfuerzo necesario para poder vencer la carga a la que estamos siendo sometidos. Mientras que si el excitante no supera las reservas de adaptación del organismo, se va a producir la movilización de los recursos energéticos y estructurales del organismo, activándose los procesos de adaptación específicos. Estos aspectos estimulantes se observan en la movilización de los recursos energéticos y estructurales que tiene ya de por sí el organismo. Por ejemplo, aumento de concentración de glucosa en sangre, porque como sabéis, la glucosa es el combustible principalmente del que tira en mano nuestro organismo para poder hacer el trabajo muscular. Movilización de los ácidos grasos, es decir, tiramos de las reservas energéticas que tiene acumuladas en el tejido adiposo para poder hacer frente a esa carga. Incluso en casos de que la duración del estímulo sea muy alto, echaremos manos de los aminoácidos, llegando incluso a destruir masa muscular. La intensificación de la actividad cardiovascular y respiratoria, que va a permitir también el transporte de sustratos y oxígeno a los órganos y tejidos que soportan la carga física, también va a ser muy importante. Es decir, empezamos a subir la frecuencia cardíaca, el corazón late más fuerte porque se necesita para que poder mantener ese tipo de esfuerzo, empieza a producirse un aumento en la actividad o en la ventilación respiratoria, porque necesitamos que llegue más oxígeno a los órganos. Y existen 2 tipos de adaptación. Por un lado tenemos la adaptación aguda. Digamos que es la respuesta del organismo a una carga física intensa y esta respuesta va acompañada de, por un lado, una reacción al estrés mediante un aumento máximo de la frecuencia cardíaca. Es decir, la adaptación aguda es la que se produce en el momento en el que estoy haciendo el esfuerzo físico. Hay un aumento de la ventilación pulmonar y del flujo sanguíneo, es decir, sube la frecuencia cardíaca,
sube la respiración, se hace más agitada para conseguir que entre más oxígeno. Se produce también un exceso de catecolaminas y de corticosteroides en la sangre. Hemos dicho que la corteza suprarrenal manda una serie de hormonas para conseguir este tipo de adaptaciones. También, si la intensidad es muy alta, se producen grandes cantidades de lactato en sangre, porque es una consecuencia del que el organismo utiliza como medida de protegerse ante ese estrés tan elevado. La adaptación aguda, decir que va a depender de la magnitud del estímulo, ¿vale? Porque, claro, si es un estímulo demasiado elevado, pues puede ser que ni siquiera se produzca la adaptación aguda. También va a depender de la preparación del deportista y su capacidad o la capacidad de sus sistemas funcionales para recuperarse de forma efectiva y rápida, ¿vale? Siguiendo, aquí veis en la imagen de la derecha, pues cómo se iría. La carga produce una perturbación del equilibrio. Durante el periodo de recuperación el organismo se reajusta, se produce una adaptación, y esa adaptación lo que nos va a llevar es que tengamos un nivel de funcional aumentado. Y el otro tipo de adaptación es la crónica o a largo plazo. Al fin y al cabo son adaptaciones distintas, pero que las dos son importantes de cara al rendimiento deportivo. Supone el desarrollo, la fijación y el aumento de la potencia del sistema en relación a las exigencias que se le presentan al individuo. Y esto se realiza fundamentalmente en 4 fases. Por un lado, movilización de los recursos funcionales del organismo mediante los programas de entrenamiento a través de los efectos de suma de la adaptación aguda reiterada. Es decir, hemos dicho, la adaptación aguda es un poco como a corto plazo, ¿vale? Aquí os he puesto, digamos, una imagen donde podemos ver que es una adaptación aguda respecto a una adaptación crónica. La adaptación aguda se va a producir respecto o mediante un ejercicio, con la repetición de ese ejercicio durante el tiempo, y con la repetición de entrenamientos vamos a conseguir la adaptación crónica. En una segunda fase, a partir de esas cargas que van a ir aumentando sistemáticamente, se van a producir transformaciones estructurales y funcionales. Es decir, para que se produzca la adaptación crónica, yo tengo que entrenar a un nivel e ir aumentando la carga progresivamente, porque si no, al final, mi organismo se adapta de tal manera a que siempre le aplique la misma carga y ya no va a mejorar. Una tercera fase de la adaptación, se produce una adaptación crónica estable, ¿vale? Mediante una reserva que permite un nuevo nivel funcional al deportista. Evidentemente, esta adaptación estable se va a ir mejorando año a año en función de los años de entrenamiento del deportista. Y una cuarta fase, donde la insuficiencia funcional debido a una mala estructuración del entrenamiento o mala planificación de la recuperación o alimentación, va a hacer que esa adaptación crónica no se produzca, o incluso el deportista pueda involucionar. Si yo aplico unas cargas de entrenamiento erróneas, pues podemos llegar a producir determinados sobreentrenamientos. Si el deportista no descansa o no come lo suficientemente bien, pues también ese tipo de adaptaciones a largo plazo pues no se van a producir, o se van a producir de manera deficitaria.